debido a que, bueno, lo que venía comentando es que pues es importante repasar bien y tener como base el impresionismo y el postimpresionismo, debido a que es pues el momento de rompimiento total con la academia. La búsqueda de hacer algo definitivamente diferente son las primeras vanguardias históricas, ¿verdad? Y entonces hay que comprender de dónde es que nace este deseo de generar o crear un cambio en la forma en que existe el arte, tanto en la manera en que se gesta el arte en sí, como también pues la técnica y el estilo de estos periodos. Em, lo que quería esperar a que estuvieran más, no sé si van a integrarse los compañeros que hacen falta, pero mi intención antes de empezar es que se separen en grupitos y que aborden o que entre ustedes conversen sobre lo que ustedes pueden señalar que son los grandes rasgos, las grandes características de cada uno de los dos. Así que, bueno, por ahora voy a dejar de... Ok, ya que repasamos un poquito a partir de las características que ustedes señalaron, me interesa repasar impresionismo, postimpresionismo y empezar a abordar Art Nouveau, simbolismo y secesión de Viena, que ustedes van a tocar nuevamente en las lecciones que ya habilité, ya quedaron habilitadas en mediación. Importante lo que mencionó Fabiola, la fotografía y cómo eso va a cobrar va a ser algo que va a estar muy presente en las mentes de los artistas de pues la segunda mitad del siglo XIX. Si ya no nos toca tener que representar el mundo porque la foto lo puede hacer mejor, bueno, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y además de eso, pues aquello que la fotografía empezó a enseñarle a los artistas, ya para la época de los impresionistas, se podía sacar fotos en menos de un segundo, ¿verdad? No eran de las que en donde todos tenían que estar súper estáticos porque tenía que mantenerse abierto la lente por horas o por lo menos bastantes minutos, ya había la posibilidad de tener esa instantaneidad que va a, como veremos, va a influenciar a especialmente a a los impresionistas, perdón. Eh, Reconocer lo que decía yo anteriormente, que el impresionismo nace del realismo y tomar en cuenta de la importancia dentro del realismo de trabajar mensajes políticos, sociales o morales, así como la vida moderna. O sea, esa búsqueda para ellos era importante, en particular esto de la vida moderna va a ser por donde continúan los impresionistas, ¿verdad? Retratando esa vida moderna, retratando qué hacía la gente ahora que ha cambiado eh, el panorama social, ya tenemos una clase media, cada vez más la ciudad está, pues ha cambiado totalmente su la manera en que funcionaba, empezando por París, pero esos son cambios que se van a dar, esa modernización se va a dar en las otras grandes ciudades. Entonces, bueno, importante reconocer que los impresionistas surgen de aquí, de este deseo de representar lo cotidiano. Curvé aquí en pantalla, esta es podemos tomar en cuenta el hecho de que también él era un rebelde. Él pintaba de forma que escandalizaba porque representaba lo totalmente común, como lo que estamos viendo acá, un entierro en Ornán. Ornán es un pueblo alejado de París y lo que está representando aquí es el entierro de uno de sus tíos en el pueblo de donde es él y sin embargo lo está pintando a una escala como si fuera un cuadro histórico de tremenda importancia dentro de esta escala de importancia que tenía la academia. Entonces, ojo que es casi 7 metros de ancho, entonces, un cuadro inmensísimo y pues ese deseo de representar la cotidianidad, la gente común. Eh, y luego tenemos a Manet, Manet que está rompiendo en términos estilísticos, está rompiendo con aquello de qué es lo que tiene que contener un cuadro
para que tenga lógica, no tengo que incluirle todos los aspectos, no incluí aquí. No tengo que necesariamente darte todas las respuestas, puedo incluir cosas que sean tal vez no confusas, pero que hacen, no sabemos exactamente para qué están. Por ejemplo, el gato negro, que quizás no pueden ver tan bien, pero que a la vez Mané está directamente señalando la historia para tomarle la contra, ¿verdad? Entonces vemos en esta obra que hace referencia casi directa a la Venus de Urbino de Tiziano. Entonces sabemos que este es un artista que es bastante estudiado y escoge hacer todo aquello que pues va en contra, digamos, de las normas de lo académico. Colores brillantes, búsqueda cromática que hace que ciertos aspectos como que brinquen hacia el ojo, ¿verdad? Todos estos destellos de anaranjado, rojo anaranjado que integra, pero que suceden de una forma que, bueno, tiene que ver precisamente con lo que los impresionistas van a desarrollar más adelante, un uso del color más puro, ¿verdad? Entonces, un menos importancia al volumen, al peso, al modulado del cuerpo, en este caso de la mujer, y pues nuevamente la importancia de retratar y documentar lo que está pasando en el momento. Como dijo, creo que fue Fabiola, mencionó el estatus, y perdóneme si no fue Fabiola, el estatus de la mujer cortesana o prostituta que vemos en el cuadro de Seurat, de un domingo en la isla de Grand Jatte, la obra de esta puntillista. Y pues aquí lo que estamos viendo es precisamente que Olimpia, la Olimpia de Manet, es una cortesana, ¿verdad? Y representa algo, o sea, la prostitución siempre ha existido históricamente desde las primeras civilizaciones, pero en este caso se había convertido en algo como que se había normalizado en la ciudad moderna de París y también en la ciudad moderna de Londres, y vamos a ver cómo se normaliza en otras ciudades también, pero en París en particular con pues ese amor a la pasión, al amor que tienen los franceses, que permitía que pues los hombres tenían sus cortesanas y era totalmente común que hasta que salieran con ellas eh, a, a pasear, como vimos en el cuadro de Seurat, pero que es a lo que voy, pues de cierto modo también aquí Manet está reivindicando esa mujer, porque nos está señalando una mujer que no es sumisa, que no está esperando a que usted llegue, sino que es una mujer que te está confrontando con la mirada, ¿verdad? Entonces un poco empezamos a ver dentro de esto que están documentando los artistas, eh, estos cambios sociales, como había mencionado alguno de los compañeros, estos cambios sociales que se están dando en la sociedad, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo sobre estos predecesores a los impresionistas, sea Courbet o Manet, o hacer alguna pregunta, duda que tengan, contestar alguna duda. Ok, bueno, sigo adelante entonces. Les traía esto, que creo que esto estaba en la presentación, en entender por qué era tan escandalosa esta obra, ¿verdad? De Manet, que fue exhibida en el Salón de Rechazados y que pues obtuvo bastante fama, a, como sabemos, porque este cuadro lo conocemos y es la base del arte moderno, una de las obras fundamentales, mientras que una de las obras celebradas en su momento fue esta obra de Cabanel, Nacimiento de Venus, que eso era lo que gustaba en el momento. Entonces, nada más tener presente en mente que esto es lo que gustaba y por ende, pues podemos comprender perfectamente por qué era tan escandaloso no solo Manet, sino que los impresionistas, ¿verdad? Porque al menos Manet todavía estaba creando obra de una manera en donde el dibujo todavía tiene un papel importante, en donde la superficie todavía es lisa, ¿verdad? Entonces todavía está siguiendo ciertos parámetros del academicismo
los cuales quebraron por completo los impresionistas. No voy a traer todas las obras del impresionismo, solo algunas para señalar cosas que ustedes ya han mencionado, la importancia de la luz. Esta obra a mí me encanta utilizarla para hablar sobre eso, porque vea la belleza, la luz y esa búsqueda de captar los efectos de la luz sobre la escena en su totalidad. Ojo, el humo que emana del tren, que tiene que es azul, ¿verdad? Y cómo sentimos esa luz que atraviesa por estos nuevos cristales que la nueva arquitectura ingenieril permite que podamos tener estos grandes espacios con estos techos que permiten entrar la luz. Entonces vemos cómo no solo estamos haciendo una interpretación de la escena a través de la luz, sino que también estamos documentando la vida moderna en sí, de la importancia del tren, el movimiento ajetreado de la vida cotidiana en la estación de tren, cómo la gente viene, cómo va, cómo corren esos trenes, ¿verdad? Y no solo eso, sino que lo veremos en algunas otras obras, pues la presencia de ausmanización, que este cambio en pues la manera en que se ve París, en donde se eliminan todas estas callecitas chiquititas medievales de una ciudad muy antigua, básicamente se barre la ciudad, se hacen estas grandes avenidas y se construyen estos nuevos edificios en donde van a intercambiar casi, o sea, no, bueno, quizás es exagerado decir intercambiar, pero donde en un mismo espacio van a haber diferentes clases sociales, ¿verdad? Entonces, voy a adelantarme un toque a esta imagen, aquí podemos ver estos edificios, si alguno algún día tiene o ha ido a París o tiene la oportunidad de ir a París, notarán que hay muchísimos de estos edificios que tienen como que este mismo plano, en el sentido de que tiene el primer piso son tiendas, ¿verdad? Hay que tener muy presente que pues, la modernización de París se basa mucho en la revolución industrial y que la revolución industrial fue una revolución en textiles y digamos, y que a partir de esa revolución eh, se genera todo un nuevo sistema de clases sociales. Van a haber burgueses, va a haber un elemento de clase media, ya no tenemos necesariamente la nobleza que está ahí como la alta alcurnia, sino que tenemos a burgueses, tenemos clases medias y tenemos clases trabajadoras y todos van a estar en estos mismos edificios. Abajo las tiendas, los primeros pisos de la gente más rica y arriba podríamos decir que como que no una persona pues muy pobre, pero por ejemplo, alguien que podría trabajar en una de las muchachas que atiende en una de estas tiendas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de nuevos cargos en la sociedad o puestos laborales que existen en la sociedad. Entonces, ojo, cómo podemos sentir mucho de eso, hablar mucho de eso a partir de esta obra y que, bueno, también obviamente es importante señalar lo que todos dijeron, que estos trazos más flojos, más fluidos, más abiertos, que pues son muy característicos del impresionismo. También el aspecto cotidiano de cómo se vive, perdón, cómo se vive y la presencia de múltiples clases sociales en un mismo espacio, en estos nuevos espacios de ocio que se inventaron básicamente en la ciudad moderna. No necesariamente existían este tipo de salones de baile, digamos, estos cabarets que existían supongo que algunos se acordarán de la película Moulin Rouge, pero toda esta sección de Montmartre en París, en donde es Moulin de la Galette, era una sección como alejada de lo que había sido el centro de París anteriormente, pero como expande la ciudad, va integrando espacios que habían sido eh, campo, en Mulán es molino, y entonces habían sido espacios donde habían molinos que trabajaban, ¿verdad?, en las industrias artesanales anteriores a la revolución industrial, ya esas no se estaban usando tanto y se convierte esa zona en un suburbio, básicamente, de París.
Entonces, en ese suburbio era uno de los lugares principales donde también pues había mucha fiesta, a donde estaban muchos de los bohemios, a donde estaban muchos de estos artistas que trabajaban en esta zona y pues, salían a parrandear también en esta zona. Vemos distinción de clases a partir de los sombreros en particular, o sea, dependiendo del sombrero de la persona, entendemos su clase social, pero están sentados en una misma mesa, están compartiendo en un mismo espacio, entonces vemos esos cambios sociales reflejados en una obra que intenta documentar y que igual tiene, le da mucha importancia a la luz a través de estos árboles, la luz como se ve sobre las diferentes superficies, este estudio de la luz, este interés en la luz. Preguntas, comentarios, opiniones. Aquí podemos ver otra cosita que por en esta imagen podemos entender muy bien, eso que mencionaba Fabiola del encuadre de fotografía, ¿verdad? Entonces aquí lo sentimos bastante bien con esta espalda recortada a la mitad, estas figuras que transitan, y ya no es nada heroico importante lo que están retratando los artistas, es una tarde después de que llovió, en que ya todo el mundo decidió salir, esta pareja a pasear, estos, digamos, todo no es nada particular que ha sucedido, ni siquiera es un entierro, ¿verdad? Es simplemente una tarde, eh, pero es una tarde que esta representación nos permite nuevamente hablar sobre la vida moderna. Em, Ok, vamos a detenernos aquí para que puedan tener un breve receso. Entonces, lo que hablaba anteriormente, la importancia de que ellos gestaban sus propias exposiciones, pues es el hecho de que los impresionistas invitaron y participaron de pleno la artista, tanto Mary Cassatt como Berthe Morisot, ¿verdad? Entonces, dos mujeres artistas que más bien exhibían a veces más cuadros que los hombres en algunos de los años. Y eso es importante entender que, o sea, esto es parte de la revolución que se estaba llevando a cabo. Este cambio hacia integrar cada vez más a la mujer artista, siempre entendiendo que probablemente, o sea, habían machismos presentes, pero definitivamente permitiendo que hubieran un espacio para que se desenvolvieran las mujeres artistas. Y interesante de las mujeres artistas es considerar que si estamos pensando en momentos íntimos, pues se convierte en importante estos momentos íntimos de la maternidad, a los cuales tal vez los hombres artistas históricamente no hubieran tenido tanto acceso. Entonces, vemos en el periodo impresionista un incremento en estas escenas del entorno femenino, que muchas veces era pues el interior de las casas. Sabemos que todas las mujeres bien, pues por lo general no podían salir de la casa solas. Eh, y se veían como restringidas a la esfera doméstica, ¿verdad? Pero igual Mary Cassatt, ella misma no fue madre, pero vivió muy de cerca a su hermana, que sí, y pues ella como mujer tuvo acceso a ese mundo y tal vez creo que es importante reconocer que, a ver, les comento un poco personalmente, que a mí cuando yo estaba estudiando impresionismo y yo veía estas obras que me parecían un poco demasiado cursis, este aspecto de representar la maternidad, pero cuando me convertí en mamá y de repente veo la esfera de uno representado ahí, se convierte en muchísimo más interesante, ¿verdad? Y creo que es específicamente eso, que la historia del arte, el canon de la historia del arte, nos ha dicho que estos son escenas que no importan, y la verdad es que sí. Entonces es interesante considerar cómo el permitirle el espacio a las mujeres hace que hayan nuevas, tal vez, temáticas abordadas por artistas que habla un poquito más hacia esa apertura que se da con el arte moderno. Preguntas, comentarios, opiniones, ideas que les han surgido
en todo lo que hablo. No me gusta hablar tanto. No sé si están ahí o si los estoy aburriendo. ¿Cómo están? Cuéntenme. Ay, voy a empezar a insistir que me pongan cámara, porque si no, yo siento que estoy aquí solita. No, profe, nada aburrido. Estamos aquí entretenidos nada más Ah, ok. observando todo. Bueno, esperemos que sí. A veces un poco solitario, a ver si nadie tiene la cámara encendida como para por lo menos yo ver a alguien que quisiera ser tan gentil. Ay, Geo, por un instante me enseñaste la cara para no sentirme tan solita. Gracias, Fabiola. Gracias, Amanda. Muy agradecida. Qué vacilón cómo se parecen Fabiola y Amanda. Em, podrían ser hermanas. Ok, entonces, bueno, la importancia de las mujeres, vemos cómo esas mismas mujeres, gracias chicas verdaderamente por encender cámara, lo agradezco un montón. Em, la importancia de cómo esas mujeres también podían ser las que estaban liderando, de cierto modo, estos cambios drásticos en el estilo, en la técnica. Esta es una obra temprana del primer año de las exposiciones de los impresionistas de Berthe Morisot y vemos cómo ella está siendo, o sea, súper experimental en ese trazo súper suelto, ¿verdad? Y el énfasis que se le está dando a, eh, a lo que está sucediendo con esta mujer, ¿verdad? Se convierte en una obra que casi que podríamos decir en algunas o sea, lecturas feministas de esta obra se puede entender que ella es como va en búsqueda de ella misma, esta mujer que va cazando mariposas, pero va hacia su propio, digamos, destino o horizonte y que esta chiquita y esta familia quedan acá como a un costado, entonces un poco se concibe esta obra como tal vez de cierto modo un, como que un autorretrato de ella en esa búsqueda, pero también podemos ver lo retadora que está haciendo con estas manchas en el lienzo, ¿verdad? Que no son nada definidas. Entonces, no es solo los hombres que están quebrando con eso en ese primer año, sino que también las mujeres. Ahora saltando al postimpresionismo, lo cubrieron bastante bien, entonces creo que ahí quité algunas filminas de la presentación, nada más para recalcar eso que había dicho, creo que fue Fabiola, el puro final de lo más científico en términos de esta búsqueda de la situación óptica con los colores, ¿verdad? Y esta representación, bueno, aquí vemos un postimpresionista que continúa con lo que venían ya trabajando los impresionistas, entonces estas escenas de la cotidianidad en estos espacios de ocio de la ciudad de París, las diferentes clases sociales en un mismo espacio compartido y pues haciendo todo eso a partir de este acercamiento mucho más científico hacia el color. Mientras que, bueno, aquí otro ejemplo del puntillismo de Paul Signac, otro puntillista que un poco posterior, un par de años posterior, y que pues terminó en su momento teniendo más éxito, por lo cual Seurat pues se amargó la vida un poco, entonces uno puede leer Seurat ahí a todo amargado porque Signac le va un toque mejor, pero bueno, igual vemos este interés en un estilo puntillista que va a mantenerse vivo por 2 décadas más. Por ejemplo, Matisse va a ser un puntillista y ahí es donde podemos entender que también el fauvismo surge de esta obra, o sea, no solo de Gauguin, sino que también de Seurat en ese interés por el color. Eh, y luego lo que comentaban de lo mucho más psicológico, que es la obra de Van Gogh, y en ese sentido, pues, protoexpresionista, o sea, antes de ya lo propiamente considerado expresionista, aquí podemos ver a alguien que integra lo emocional, la subjetividad, sus propios, pues, delirios a la obra de arte, ¿verdad? Y lo vemos tanto en los paisajes, en los retratos, en este caso vemos
la tremenda expresividad que tiene una obra como esta y cómo y utiliza también una pincelada gruesa, y como creo que varios de los grupos dijeron en sus presentaciones, que los trazos de los postimpresionistas llegan a ser más controlados. Y eso es súper importante, ¿verdad? Porque vimos, perdón que me estoy devolviendo, pero si vemos el ejemplo de Morisot con esa soltura, vemos cómo, aun si son trazos que son totalmente antiacadémicos, son más cortos, como ustedes mismos habían mencionado, son más precisos en, en términos del espacio, digamos, que están cubriendo en la composición, así como lo constructivo que se pueden convertir esos trazos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sentimos ese pómulo de Van Gogh a través de los trazos mismos? Em, y bueno, un uso del color totalmente para el momento despampanante, ¿verdad? Un color que era, pues, no nada común para un fondo de un retrato, y cómo podemos integrar también hasta a un bodegón ese elemento de emocional, ¿verdad? Que uno puede casi sentir que cada una de estas flores tiene su personalidad. Em, entonces, pues, ¿cómo podemos ver esas emociones integradas en una serie de obras y temáticas? Em, Esta es una que la traigo porque traigo la frase misma porque me parece, pues, em, que habla un poco de aquello de que sentía Van Gogh en torno al color. Simplemente es mi dormitorio, escribió Van Gogh. Solo que aquí el color hace todo, para sugerir aquí descanso o sueño en general. En una palabra, mirar la imagen debe descansar el cerebro o más bien la imaginación. Y bueno, hace referencia, él está escribiéndole esta carta, creo que fue a su hermana, sobre esta obra, y pues tal vez podemos entender un poco lo tumultuoso que debería haber sido el cerebro de Van Gogh si se supone que este retrato de su dormitorio pues sugiere descanso, porque yo lo veo sumamente agitado. Pero creo que usa colores que se suponen que son, pues, para él, sus colores que sugerían también la felicidad que él sentía en este momento de su vida. Em, y terminamos con el último de los cuatro grandes, no, el tercero de los cuatro grandes, también tengo Van Gogh, Gauguin, perdón, Cézanne y lo geométrico. Creo que lo había comentado muy bien resumido bien Fabiola cuando habló de lo constructivo que es la obra de Cézanne. em, y a la vez podemos ver en esta obra en particular cómo tiene sus inicios en el impresionismo, ¿verdad? Entonces, esta integración de un árbol en un primer plano que casi como que viene a molestar, que eso era algo que vimos en la obra, por ejemplo, de Degas, probablemente era un cello o un bajo, que llega como a molestar, y que probablemente otro artista se hubiera corrido hacia la derecha para no tener ese palo ahí que está estorbando, y sin embargo, pues eso se convierte en parte importante de la composición en sí, como una construcción de aquello que se ve, y llegando cada vez a ser cada vez más abstracto y más elementos más, como mencionaba Fabiola, una construcción, como todo se puede deconstruir en ciertas partes y en ciertas formas, pero a la vez vemos que es en ciertas secciones de la obra casi completamente abstracto, ¿verdad? Y cómo esto va a dar paso al cubismo veremos desarrolla en 1907. El último, ahora sí, de los cuatro grandes postimpresionismos impresionistas, perdón, es Gauguin. Y aquí podemos ver
otro aspecto importante, lo que está pasando entre estos artistas modernos en la ciudad, se están cansando de la ciudad, ¿verdad? Ya eso que había sido tan entretenido, andan en búsqueda más bien de una vida más auténtica, muchos de ellos. Entonces, Gauguin primero va hacia el norte, a Normandía, al norte de Francia, donde él sentía que se vivía de una forma más, pues, más simple, y las personas ahí eran tremendamente religiosas y él se vio como muy inspirado por eso. Y esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? La salida de la iglesia de estas mujeres y que supuestamente sucede esta visión, aparece ahí del Jacobo con el ángel. Em, pero lo interesante es también, o sea, por un lado, esa búsqueda de algo más, eh, tal vez para ellos menos frívolo que registrar la vida de la vida moderna, en una búsqueda de algo que para ellos, como repito, era más auténtico, eh, que era pues esta experiencia religiosa, pero a la vez, por otro lado, tenemos quiebre con el uso del color en el sentido de que ahora, pues aquí la tierra, el piso el suelo sobre el cual se encuentran estas dos figuras es rojo, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver y lo vamos a ver, por ejemplo, en otras escenas de él donde él, pues el color lo usa parecido a Van Gogh para que tenga este aspecto psicológico, ¿verdad? Simbolista, que simboliza en este caso el rojo de esta obra de la visión tras el sermón, pues la violencia de lo que está sucediendo aquí, la pasión del momento. Mientras que aquí podríamos decir que alude un poco al misterio de esta obra. Y aquí, bueno, les traigo esta obra de Gauguin de su época en Tahití, porque en esa búsqueda de lo autóctono, en eso de lo original, sintiendo que todo en la vida moderna se había convertido como muy rápido y no real, sino que pues muy superficial, viaja a diferentes partes del mundo en un momento hasta que llega a Panamá, pero termina muchos de sus últimos años de vida, la última década y otro poco en Tahití, donde se vio bastante inspirado por la cultura de allá. Y aquí es donde entendemos que andaban en busca de lo exótico, ¿verdad? Entonces esto para ellos era como, pues, la representación de una existencia más eh, en sintonía con la naturaleza y con nuestros instintos. Y esta es una obra que, bueno, verdaderamente es un poco molesta cuando sabemos más de la historia detrás, pero él tenía esta chica, no voy a llamarla amante, porque quién sabe qué tanto fue amante él para ella y que él pues era como ya para estos años un poco espantoso, tenía sífilis y era ya muy grande. Esta chica tenía como 13 años, que sabemos que él tenía pues esta relación con esta mujer y que ella, lo que supuestamente representa esta obra es el estado en que él la encuentra después de que él había ido y había como que no había vuelto a la casa por varios días y supuestamente la encuentra así y supuestamente pues la preocupación era que ella estaba preocupada de que a él algo le habían hecho los espíritus de la muerte en la selva y que ella creyó pues, que algo le había pasado. Sin embargo, lo que vemos también es que ese espíritu de los muertos ahí la acompaña a ella, ¿verdad? Entonces, en sí, también esta es una obra que, por un lado, la podemos leer, es interesante ver el, el rápido y odio usar la palabra avance, pero a veces me hace falta otro término, los rápidos cambios que se dan con en el arte moderno, cuando si esto era totalmente revolucionario, pues ojo, como de aquí pasamos a tener esto, ¿verdad? Y pues aquí como decía yo anteriormente, los colores para él tenían un significado
importante. Él le dice a su esposa en una carta que describe esta obra: la pared de tonos morados crea un fondo de terror y las sábanas tienen que ser amarillas porque provocan algo inesperado en el espectador. Em, entonces, qué importante era para él este uso simbólico, emocional de los colores, ¿verdad? Entonces, eso se alinea aquí podemos ver un poco ese terror de lo que él se enfrenta o a lo que él se encuentra cuando llega a casa. Y esto es importante reconocer un poco lo misterioso, esto del terror, estas emociones, porque ya entramos también en lo que es pues nuevo material para hoy, que es el simbolismo. El simbolismo se da en estos mismos años. Ustedes harán, si no lo han hecho aún, harán la lección que está disponible ya en mediación sobre el simbolismo y después otro de Art Nouveau. Y pues el simbolismo estaba interesado precisamente en eh, esa vida, digamos, eso que no se explica, eso que está por debajo de las apariencias superficiales de las cosas, aquello que es misterioso, aquello que no comprendemos, el interés en cada vez más en lo que sucede en nuestro sub o inconsciente, ¿verdad? El mundo de sueños, el mundo de mitos. Y me gusta siempre, bueno, siempre que a veces me acuerdo hacerlo, meter o mencionar el hecho de que latinoamericanos están interesados en esto también. Vemos esta obra de Julio Ruelas, que es un artista mexicano, en donde vemos algo que se asemeja a tal vez, o que tal vez ustedes les llama o les recuerda a Goya, ¿verdad? El simbolismo es como una continuación del romanticismo de temprano, o sea, anterior, inicios, finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, y que está ahí muy presente en la primera mitad del siglo XIX, en donde tenemos artistas que están abogando por tal vez los aspectos irracionales, entre ellos Goya, ¿verdad? Lo irracional, lo emocional, mucho más en lo espiritual, mucho más en lo sublime, y los simbolistas van a como que tomarle la batuta a los románticos y van a seguir en los ochentas y en adelante, las décadas, unas décadas después de eso, van a seguir con esta búsqueda de eso inexplicable, ¿verdad? Eso que no se explica con lo racional y también alejándose de lo meramente, lo que consideraban hasta cierto punto meramente un arte casi que pues decorativo, que era el impresionismo, en esa búsqueda de retratar lo que capta el ojo pues en el entorno. Ellos más bien lo que quieren es hablar de aquello que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, dentro de tanto postimpresionismo, casi que podríamos incluir también a Henri Toulouse-Lautrec. Él es definitivamente pues catalogado un postimpresionista, pero también podríamos decir que tiene este componente de querer buscar eso o sea, esas realidades escondidas. En este caso vemos, por ejemplo, esta cara que sabemos que es por la luz eléctrica, que se ve con esos tonos casi como de como extraterrestre, pero creo que también habla de esos aspectos muy oscuros de la vida social que se había ya desarrollado en esos espacios de ocio de la ciudad de París. Y bueno, hablando de Toulouse-Lautrec, importante señalar también la importancia que va a cobrar la litografía, la importancia que va a cobrar estas imágenes publicitarias y cómo cada vez más, casi que podríamos decir que se desarrolla cierto tipo de arte pop, diferente a lo que obviamente vamos a ver cuando ya abordamos el arte pop de los años 60, pero una estética que se populariza en la ciudad precisamente para en este caso, pues ser
de promocional, ¿verdad? En este caso es una imagen, un afiche, y es bastante grande el afiche, de estas mismas escenas que él pintaba de la vida de los cabarets y de o sea, los espacios estos donde había prostitución, donde se tomaba bastante licor, en particular la absenta, y entonces él está registrando ese mundo, pero a la vez está creando imágenes que son publicitarias y que la, los avances técnicos con la litografía permitieron en este momento que se produjeran estas imágenes en masa y que se pudieran pues pegar por toda la ciudad. O ser creadas específicamente para el sitio, pero genera o sea, hay todo un nuevo mundo gráfico que se da en este momento de finales del siglo XIX, que es muy importante y que pues no solo es Toulouse-Lautrec, sino que lo vemos también con el artista Alphonse Mucha. A mano izquierda estamos viendo igual un afiche que parecido al afiche anterior que era de Toulouse-Lautrec que anunciaba el Moulin Rouge, digamos, equivalente a discoteca, esta cabaret. En este caso es un afiche que anuncia una obra de teatro, y en este caso también propiamente la actriz. Entonces, interesante ver cómo este mundo publicitario va a ser utilizado también para crear como culto a la estrella. Desde este momento lo empezamos a ver. Y a mano derecha también súper interesante ver cómo se requería, porque esta habilidad de reproducir mecánicamente en abundancia imágenes, porque cada vez más tenemos más productos que se vendían en almacenes grandes, como por ejemplo lo que estamos viendo a mano derecha, que es como una caja de galletas. Son galletas, y que pues antes, si uno quería galletas, uno tenía que ir a la panadería, pero ya cada vez más, gracias a la modernización, uno puede comprar más y más tipos de productos que han sido previamente creadas y empaquetadas, ¿verdad? Para ese consumo inmediato. Em, entonces, interesante ver cómo se requiere o se utiliza a los artistas para crear o llenar este vacío que existía en torno a pues estas imágenes publicitarias que llamarían la atención y que harían que alguien comprara estas galletas por encima de otras galletas, ¿verdad? Las líneas sinuosas, orgánicas que vemos en el Art Nouveau es un movimiento popular entre 1890 y 1910. Tiene este componente mucho más orgánico, estos cuerpos prolongados, estas líneas más en S, más presentes, y voy a abordar ahora el Art Nouveau desde, por un lado, en las imágenes. Esto lo que estamos viendo a mano derecha, pues es otra obra de Mucha, pero es un cuadro pintado de Mucha. Pero lo traigo para compararlo nuevamente con un ejemplo de Latinoamérica, que es el artista Saturnino Herrán, y que él vemos cómo pues cómo viaja este estilo de Europa hacia las Américas, y vemos, por ejemplo, esta curva en ese del cuerpo replicada aquí para una figura que pues representa nuestros dioses antiguos, o hace referencia a pues dioses preconquista. Eh, um, entonces, y que eso va también de la mano con este interés del simbolista en los mitos, ¿verdad? Entonces, esta es otra obra, les traigo de Saturnino Herrán, en donde vemos que el simbolismo o sea, esto quizás se lo hubiera enseñado anteriormente, pero este simbolismo
en Latinoamérica se convierte en un interés que no se había visto necesariamente antes sobre los mitos de acá, ¿verdad? Entonces, aquello que no lo explicamos bien o todos estos aspectos que mencioné del simbolismo anteriormente, pues en Latinoamérica vamos a ir hacia atrás y mirar hacia lo precolombino, ¿verdad? Y estos mitos fundacionales de nuestra región. Pero algo que es importante recalcar sobre el Art Nouveau y sobre cómo viaja el Art Nouveau al Nuevo Mundo, perdón por usar eso, a Latinoamérica, es debido a que podía reproducirse fácilmente en las revistas que se recibían por este lado del Atlántico, ¿verdad? Entonces es un estilo mucho más lineal que el postimpresionismo. Entonces, no es de extrañar que lo que se adopta primero como tipo de arte moderno en Latinoamérica es lo ligado más al Art Nouveau, que es más gráfico, más lineal, que aquello que es más de mancha y color, como lo era el impresionismo y postimpresionismo, que era difícil de poder capturar, ¿verdad? No es que había, vamos, fotos a color de alta resolución para poder pues apreciar las texturas, por ejemplo, y esa experiencia que mencionaba, no me acuerdo quién fue que mencionó en el repaso de que uno estando cerca a la obra, pues como que se puede perder, pero ya echándose para atrás, uno ve la totalidad de la escena y esa experiencia es parte de la experiencia de apreciar una obra impresionista, ¿verdad? Y que eso pues se pierde completamente si no tenés acceso directo a la obra. Volviendo al Art Nouveau, acá vemos otro ejemplo de un cartel publicitario y que me parece entretenido porque es para como un suplemento nutricional. em, el alimento más concentrado, esto hace referencia pues este producto que se está vendiendo, pero qué interesante que pues no necesariamente tiene que ver la imagen con lo que se está vendiendo, pero cómo la imagen se convierte en parte de lo que se vende, ¿verdad? Y entonces, eh, este es el estilo de Van de, que lo podemos ver claramente en Van de Velde, estas líneas muy conocidas como líneas de látigo, que eran muy populares también en el Art Nouveau. Entonces, esto orgánico y esto también, pues, este juego con las líneas, lo vemos también en arquitectura. Esta es una de las primeras trabajos arquitectónicos considerados Art Nouveau, en donde vemos precisamente esa línea del ático presente tanto en el mosaico del piso como en las columnas, como en la pintura de las paredes, y pues se repite a través de toda la casa. Y no es necesariamente un estilo que se está eh, que, que, que proviene, o sea, es algo completamente nuevo, que surge precisamente de este deseo de crear un estilo que es un estilo propio de la actualidad. Aquí lo vemos también en las paradas del metro, la entrada al metro en París. Y em, lo que les comparto esta cita, que creo que permite entender que en este momento había un estilo Beaux-Arts en París, que era lo que dominaba. El estilo Beaux-Arts, piensen, por ejemplo, en el Teatro Nacional, acá en San José, que es como una pequeña réplica de la ópera en París, que es este estilo Beaux-Arts. Y pues los arquitectos, los diseñadores del momento querían más bien crear un estilo que era propio de la época moderna, sin que fuera una arquitectura basada meramente en lo ingenieril. Entonces, si se acuerdan la imagen que les había enseñado de Monet, de la estación de tren, esa era la arquitectura que se podía, que se había estado creando con este nuevo o sea, esta arquitectura conocida como arquitectura ingenieril que usaba todos los nuevos materiales,
Pero lo que querían estos artistas del art y arquitectos y diseñadores del Art Nouveau era, ok, ¿cómo podemos aprovecharnos de los avances de los materiales, eso que nos permite los materiales hacer, pero sin que sea una cuestión fea? Porque no puede tener su propia estética, ¿verdad? Entonces, esta cita de Eugène Viollet-le-Duc de la ciudad sobre pues un arquitecto francés que trabajaba en la ciudad de París. Utilice los medios, él sugiere, utilice los medios y el conocimiento que nos ha dado nuestro tiempo, sin las tradiciones intermedias que ya no son viables hoy. Y de esa manera podríamos inaugurar una nueva arquitectura. Para cada función su material, para cada material su forma y su ornamento. Entonces, se van a también interesar en aquello que nos permite el material para lograr cierta nueva ornamentación que tenga una estética considerada moderna. Entonces, aquí una de las cosas que era muy importante era que París estaba corriendo, iban a tener 1 millón de visitantes por una de las ferias mundiales en 1900 y estaban corriendo por terminar todas sus estaciones, había que hacerlo rápido, ¿verdad? Y pues todo esto es hecho, todas estas entradas son cada una única, no se repiten. Son, ahorita no me acuerdo cuántos son en la ciudad, pero son muchas, varias decenas de estas paradas y todas creadas con hierro fundido y eran también creadas de una manera, casi como que imagínenselo como un Lego, en el sentido que habían diferentes partes y se unían en las diferentes paradas de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces era un sistema modular que se estaba creando a partir de estas piezas que se podían ir a hacer en una fábrica fácilmente, rápidamente y luego llevar y nada más clac, 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 como que juntarlos todos, en ese sentido como si fuera un Lego. Eso fue lo que se había dado, por ejemplo, con la construcción de la Torre Eiffel, solo que la Torre Eiffel no tenía este estilo que se veía inspirado en la naturaleza, ¿verdad? En lo orgánico, en estas líneas curvas. Y que en este caso también vemos otro aspecto que era muy importante el Art Nouveau, visto tanto en en la casa de la casa Tassel, donde vemos los múltiples elementos ornamentales de la casa, lo vemos presente en las paradas, tanto en los rieles como en la parte del techo, como también en la tipografía utilizada, que fue parte de lo que se concibe de la ornamentación total. Y aquí no lo ven muy bien, pero tal vez se puedan dar una idea de las lámparas, ¿verdad? Entonces, todo va a llevar como que un diseño, eh, como un diseño total, todo se va a considerar en su totalidad. Eh, y bueno, un último, creo que el último artista que voy a hablar sobre, arquitecto que voy a hablar o voy a mencionar del Art Nouveau es Gaudí, porque Gaudí pues es sumamente original, único, y creo que también ahora entendemos cómo hacia cada vez más era importante esta originalidad y cómo cada vez más el público aceptaba, gustaba, buscaba esa originalidad del artista, ¿verdad? Eso es algo que se viene gestando desde inicios del siglo XIX con artistas como Delacroix o Ang, que buscaban como que su propio estilo y que ya para finales del siglo XIX era pues lo esperado de un buen artista y como que el público le podía aceptar cosas muy locas, como podemos ver en el caso de Gaudí. ¿Verdad? Esta es la fachada de la Pasión, esta es la Sagrada Familia en Barcelona, una iglesia que todavía hasta la fecha no está terminada, siguen trabajando en ella, pero notamos pues otro acercamiento a la inspiración de la naturaleza. Si vimos anteriormente el ejemplo de estas líneas del ático que nos hacen pensar un poco ¿cómo es que se llama esto? Eh, ay, se me fue la palabra para, las matas que suben, alguien que me ayude.
Enredadera. enredaderas, gracias. Em, esas como que curvas sinuosas. En este caso sentimos, por lo menos yo, en esta fachada, elementos que me hacen pensar como en tendones, en músculos y pues aquí en el interior de la Sagrada Familia vemos que hasta que se siente como un bosque, ¿verdad? Entonces las columnas se convierten en árboles. Y bueno, la luz tenue es como estar dentro de un bosque en donde pues eso enaltece la experiencia que va a tener uno dentro del espacio religioso. Creo que lo vamos a dejar ahí porque ya faltan solo 10 y no los quiero cansar mucho más, así que voy a dejar la grabación. No sé si tienen alguna duda.